Buenos días, hoy estamos en el segundo talk de Yoga One en el espacio Lucio eh, en colaboración con India Veda y compartiendo hoy con Ravi Ram, un compañero de camino, un buen amigo y también un referente mundial en música devocional, que lo hace de una forma, de hecho, de corazón, y ha podido, de alguna forma, contribuir a expandir la conciencia, la fusión de culturas y, sobre todo, compartiendo la esencia de lo que es la devoción. Muy honrado y contento de estar hoy contigo, Ravi. Igualmente. Quería quizás empezar preguntándote, hemos compartido muchos momentos haciendo yoga y clases de yoga con música devocional juntos. ¿Qué crees que le aporta el canto devocional, la música devocional al yoga? Mm. Es una muy buena pregunta para empezar. Gracias, Jordi, por la invitación. Es siempre como estar en casa un ratito y realmente tomando un té como si estuviéramos en casa. Em, Bien, creo que la música en el terreno y el marco del yoga tiene un papel muy importante. Am, Antiguamente, y tú lo sabrás incluso mejor que yo, pero el yoga cuando se practicaba sobre todo era en silencio, ¿no? Primero porque no existía la música o los instrumentos, mejor dicho, cuando nació el yoga. Pero en la medida que ha ido evolucionando y en esta era moderna, contemporánea en la que vivimos, el yoga, cuando es acompañado por música, tiene un valor añadido que es el sentimiento y podríamos decir, el agua que riega una tierra que se está trabajando, ¿no? Entonces estamos labrando el cuerpo, ¿no? Estamos trabajándolo duro, ¿no? Intensamente para que esa tierra, ¿no? Se rompa y se vuelva fértil, ¿no? Y entonces, en cierto modo, la música cuando la acompaña, evidentemente desde un lugar sagrado, desde un lugar noble, sutil, que respete lo que está pasando sin ser invasiva, ¿no? Pues lo que hace es como ser ese agua que nutre y riega el fenómeno de lo que se está trabajando en ese momento, ¿no? Podríamos decir que se puede experimentar una elevación de la experiencia en la práctica, en esta conciencia de unión. Exacto, sí. Es que de hecho el agua es reverberante. Es el mejor transmisor de sonido que existe. De hecho, los animales marinos, como las ballenas y los delfines, se pueden comunicar a grandes distancias gracias a las ondas que pueden viajar mejor por el agua. Entonces, nosotros somos agua principalmente. Entonces somos un medio acuático prácticamente y por lo tanto todo lo que tenga que ver con el sonido a nosotros nos impacta, ¿no? Entonces cuando estamos trabajando justamente en una experiencia, al empezar a vivirla con sonido, evidentemente es un amplificador de la misma, ¿no? ¿Qué es el mantra y qué nos aporta este muchas veces desconocido el poder del mantra en la práctica y en el canto devocional? Así es. Sí, sí. El mantra, vamos a ir un poco a la raíz etimológica del mantra. Viene de dos palabras, la combinación de manas y de tráyate, donde manas tiene que ver con la mente, ¿no? Con el intelecto. Y tráyate tiene que ver con liberar o trascender, ¿no? Entonces, propiamente mantra significa aquello que nos libera de la mente. Pero hay que entender que eso eh, eh, se manifiesta y se da en fases. Entonces, la primera, la más básica,
nuestra mente es una máquina que funciona desde que nacemos hasta que morimos. No se puede poner la mente en blanco porque como tal no existe, digamos. La mente tiene que estar funcionando porque es una computadora que opera. Sin embargo, se puede aprender a dominar hasta el punto de poner esta computadora a nuestro servicio, al servicio de la conciencia, al servicio del alma, al servicio del corazón. ¿Cómo se hace ese proceso? Eh, en primer lugar, lo que hay que hacer es separar el trigo de la paja, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos enfocados en una palabra que se repite, nuestra mente está enfocada en algo que ya no es disperso y ya no es perder energía. En el mejor de los casos es perder energía, porque en el peor de los casos es pensar cosas que nos hacen daño y eso nos destruye por dentro. Entonces, lo cual no nos hace libres. Para poder ser libres, primero tenemos que poder trascender esta mente y desidentificarnos de ella. Y el primer paso para acceder a esa realidad, ese estado de conciencia, es empezar a poner al servicio de nuestra conciencia la mente. Y el mantra justamente sirve para enfocar nuestra mente y no estar perdiendo energía ni haciéndonos daño a nosotros mismos y en consecuencia a los demás. Después hay más niveles. Es cuando ya entramos en un grado más profundo en el cual, como te digo, accedemos a un estado de conciencia en el cual ya nos hemos desidentificado de la mente. Entonces ya no solo no está la mente perdiendo gran cantidad de energía y generando sufrimiento, sino que además estamos viéndola como un sujeto o algo externo a nosotros mismos. Estamos pudiendo estar en la conciencia observadora, estamos pudiendo tener una visión de águila, estamos pudiendo ver el mapa en su conjunto, estamos pudiendo ver que forma parte de nosotros un sistema biológico, biotecnológico sofisticadísimo que funciona con inteligencia propia, pero que es un vehículo del alma, del Atman, un vehículo de la conciencia. Y por lo tanto no somos eso, ¿no? Ese es el nivel al cual nos puede llevar el mantra. Y por eso refiere a liberar, ¿no? Primero es liberar la mente en sí misma, como usarla mal, podríamos decir, y después es liberarnos a nosotros, los seres humanos, de la limitación de creer que somos esos pensamientos, porque no lo somos. No somos nuestros pensamientos, no somos la mente, no somos el pensador. Ese es el fenómeno del despertar más elevado en la medida que accedemos a la iluminación y nos damos cuenta de que incluso el fenómeno de cuando un pensamiento creador penetra en nosotros y terminamos ejecutándolo, incluso ese fenómeno no nos pertenece, forma parte de la eternidad, forma parte de las olas del mar que en la distancia se ve quieto, pero que en la cercanía cada una es única y al mismo tiempo nace y muere, como es propiamente el proceso de la existencia de este universo. Pero ha habido en los últimos tiempos una gran expansión o explosión de todo este componente del bhakti y en unión con el yoga, ¿no? Una época de unión de general, una experimentación en la cual el yoga ya no es uno a uno, sino colectivo. ¿Y cómo ves el canto devocional en el mundo y qué efecto está teniendo en esta expansión de la conciencia? Mm. Em, Como bien sabes, yo soy hijo de un swami, yo nací en una comunidad de yoga y yo he vivido el yoga que hacían mis padres, digamos, ¿no? Hace 40 años era un yoga muy root, muy clásico, muy de India. Y entonces, yo como era un niño, yo lo veía aburrido. Yo era, o sea, para mí era un rollo patatero, ¿sabes? Como, hostia, eh, todo muy silencioso, todo ¿no? Un poco frío, ¿no? Entonces supongo, ¿no? Que por esa razón, ¿no? Mi naturaleza fue buscar el color, ¿no? Esos Ujú. colores del arco iris de la vida.
Y eso inevitablemente me lleva a la música, porque claro, es justamente el medio más sentido que probablemente existe. Y entonces veo que justamente ese es el papel tan bueno que está ejerciendo en estos momentos la música devocional en el mundo, ¿no? Eh, el Bhakti Yoga sabemos que se enseña al final de todos los pasos del yoga. ¿Por qué? Porque si se enseñara al principio no haríamos los demás. Eso es lo que dicen los textos antiguos, ¿no? De alguna forma nos revelan que obviamente cuando entiendes que todo está en ti, que todo está hecho y que no hay nada que alcanzar porque el estado te pertenece como naturaleza, entonces evidentemente pues en este sofá empezaría y terminaría nuestras vidas, Jordi, ¿no? ¿Para qué sufrir, practicar, ¿no? Entonces todo tiene un sentido poético en este viaje tan hermoso, ¿no? Del yoga. Y, y justamente em, es la combinación de las dos cosas lo que hace la práctica, la completa en su máximo potencial. Entonces, ah, por un lado, hay personas que les es más fácil, igual que se van a hacer ejercicio físico para estar saludables, ponerse a practicar yoga desde un punto de vista más físico y de una salud física, ¿no? Eh, y es una forma mm, de ir entrando y acercándote a un terreno más profundo, ¿no? Pero de la misma forma yo, aunque cante mantras principalmente como práctica, digamos, yo tengo que hacer deporte también. Mi cuerpo lo necesita, ¿no? Entonces hay que buscar siempre ese equilibrio, ¿no? Y es, yo creo, la combinación de las dos cosas. Dicho esto, como llevándolo ya un poquito más al movimiento que está habiendo en el mundo ahora, ¿no? En relación al mantra, al bhakti yoga, al kirtan también, como es una expresión. Kirtan significa cantar kirt y viene de una palabra completa que es kirtan nam, donde nam es la verdad, los nombres de la verdad. Eso es lo que estamos haciendo cuando practicamos kirtan. Estamos cantando los nombres santos, los nombres de la verdad, los nombres de Dios. Pero básicamente lo que es la expresión del canto en el kirtan refleja la práctica del mantra, que es de donde venimos. Y igual como está pues la película que han sacado Mantra de Movie, que expresa muy bien cómo está floreciendo este movimiento en el mundo. Yo lo he podido ver quizá un poquito con mis propios ojos en los últimos 20 años que tengo más o menos, ¿no? De mi carrera y de moverme y ver cómo va avanzando este proceso, cómo va floreciendo, ¿no? En el mundo, cómo va tomando lugar, como encontrando un equilibrio entre lo ancestral y lo contemporáneo, moderno, ¿no? Cómo van realmente... y lo que más me fascina de todo esto es que justamente el mantra siempre conserva perenne su esencia. Digamos que podría parecer que el mantra, cuando lo mezclas con música electrónica o más elaborada, como si pudiera perder su esencia de alguna forma, ¿no? Digamos que uno tendría miedo de que eso sucediera, ¿no? Y veo que no. Es como casi imposible. Y eso es justamente es lo que nos habla por sí mismo, ¿no? Nos dice, yo no formo parte de este mundo y soy inmortal a él. Y practicándome, cantando mi nombre, podrás acceder a mi mundo, que en realidad es el tuyo de verdad, ¿no? ¿Qué, qué nos dirías de la belleza del mantra y su consciencia detrás, ¿no? Porque tenemos distintos mantras que nos transmiten un significado. Puede ser la unión, puede ser la consciencia, puede ser el servicio, la abundancia. Em, ¿Cómo, qué nos dirías sobre la importancia de conocer los mantras y su significado? Mm. Veo dos cosas. Una es, el mantra es como la naturaleza. La naturaleza es bella de por sí. Tú te vas a un lago en la montaña, con aire puro, y allí te equilibras naturalmente. No hace falta ponerte a hacer yoga, además, por decir algo.
Solo estar allí, eso te impacta y te hace el bien, ¿no? Y te vuelve al equilibrio, a tu esencia, a la naturaleza, te sana. Entonces, el mantra, por un lado, tiene eso. No hay que hacer nada, no hay ni que cantarlo, no hay ni que recitarlo, puedes pensarlo, puedes estar enfocado en él internamente y ya estás en medio de un lago y te está afectando, impactando positivamente. Pero luego hay grados y podemos hacer más. Es como digo, puedes irte a un lago increíble con unos árboles súper altos, verdes, limpios, el aire, todo el prana está a tope. Y además ahí te pones a hacer unos ejercicios de pranayama, ¿no? Y puedes hacer algo más dentro de un medio que ya de por sí te lleva a un estado o te aporta algo positivo. Pues el mantra es lo mismo. Tú puedes simplemente meditar en él, pero también puedes recitarlo con el japa, con el mala, entrando en trance, o puedes cantarlo. Y entonces, evidentemente, es cuando tiene un mayor potencial. Esa belleza tiene dos aspectos muy especiales. Uno es la belleza de uno mismo, que aflora, y la otra es la belleza de la unión de todos, que es un fenómeno en sí mismo. Yo siempre digo que no se trata de afinar la voz, sino el corazón. Y cuando estamos cantando mantras, no es una clase de canto. Yo empecé a tomar clases de cantos a los 10 años de dedicarme a cantar profesionalmente mantras, ¿no? Porque dije, bueno, un poquito, vale, venga, me voy a poner las pilas por respeto a la gente que me vendrá a escuchar, pero no es necesario, no es necesario. Entonces, cuando 100 personas se ponen a cantar juntos un mantra y varios hay que ni siquiera van a afinar, van a cantar en notas que no tienen nada que ver las unas con las otras. Sin embargo, como resultado final hay una amalgama que es como un tejido. Se ha enhebrado unas cintas sonoras y, y eso es un contexto sonoro que tiene una entidad propia, podríamos decir. Es un fenómeno y que es precioso en sí mismo. Es como si miramos un prado verde. Y claro, si lo miramos muy de cerca, esta está por aquí, esta está por allá, todas las plantas, cada una en su dirección. Pero en su conjunto no solamente es armonioso, sino que encima viene el viento y ¡bum! Todos se mueven siguiendo una misma forma, una misma ola. Y ese fenómeno sucede a nivel emocional, sucede a nivel energético, es cuando la Shakti colectiva florece y es profundamente sanador, es terriblemente sanador, porque tú puedes venir con tu peli, con tu drama y tú puedes aguantarlo, tú puedes estar así en tu sofá, en casa y puedes estar con tus bloqueos y tu cosa, pero cuando tú te pones a cantar con 50, 100 personas, o 1000, como hemos hecho algunas veces, ¿no? Pero no hace falta ir tan lejos, ni que sean 20. Tú te pones, en ese momento ya no eres tú solo con tu peli, cada uno tiene la suya y en el momento de abrir la voz se disuelve una capa de la estructura y entonces empieza un fenómeno de armonía, un fenómeno de belleza, que es justamente donde muchas personas por eso de repente se ponen a llorar o hay una emoción que no pueden contener porque ya no la pueden controlar más porque se rompe su individualidad y entran en unidad, forman parte de algo y eso requiere rendición, ¿no? Y entonces es cuando florece la propia belleza que es el amor que, que- que todos tenemos dentro y que nos hace ser iguales de alguna manera, ¿no? Que compartimos y ese momento es lo más, probablemente de lo más hermoso que hay. Se dice que cuando unos pájaros volando en nube recorren un 70% más de recorrido que uno solo en la misma distancia. Y esto resume un poco lo que acabas de decir, la potencia de reunirse y cantar juntos. Y quizás te preguntaría, en este sentido, siguiendo el hilo eh, del significado del mantra, en una ocasión, ¿cómo has vivido tú este camino de tomar conciencia, este despertar devocional, este
em, ¿cómo despierta y florece en ti la devoción y cómo ves que puede y florece en las personas? La devoción es un fenómeno que, de hecho, según los textos antiguos, es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar que te toque el camino devocional, que tengas la suerte de poder ser tocado, porque es un fenómeno que ocurre, a mí me ocurrió estando con santos, con seres iluminados, que su campo magnético te impacta y te transforma y te descubre otro nivel de ti mismo, ¿no? Otro espacio en tu interior, otra dimensión del amor. Eh, Ventaja, la música siempre está en torno a estos seres, o casi siempre. Y es justamente el camino más directo para poder acercarte a esa experiencia. Y normalmente las personas como yo que nos dedicamos a esto es porque hemos sido tocados a ese nivel y en realidad solo estamos intentando volver a casa. Cada vez que hacemos música es la expresión del anhelo mismo de volver a esa experiencia, que conlleva unidad y implicas a otros y es la forma en como todos van acercándose a esa experiencia. Es como una voluntad divina que eso suceda. Porque tú por ti mismo dices es que si no canto me muero, es mi salvación. Si no canto con gente, estoy vendido, estoy frito, ¿no? Y es justamente lo que hace que se convierta en una motivación para ti y luego muchas personas que siempre vienen y te dicen es que he sentido como si volviera al hogar, no sé explicarlo, como si ya hubiera estado ahí y por eso lloraba de felicidad o de paz. Y es justamente ese es el fenómeno. Entonces de alguna forma nos convertimos en mensajeros, ¿no? Personas como yo de esta devoción que no nos pertenece, somos portadores de algo que está vivo en todos y que es un mecanismo también de ayuda. Somos asistentes de estos santos y avatares que de alguna forma necesitan eh, un ejército a su servicio para llegar a todos los corazones del planeta, ¿no? Y de todos los planetas y todas las dimensiones. Bien. Hoy cuando te vi me pregunté, me resonó preguntarte, ¿has pensado en Dios? Y fue tan natural en ti responder que sí. De hecho, añadiste, ¿cuándo no pienso en Dios? ¿No? Fue muy bonito este momento y de alguna manera, ¿cómo transforma la vida de alguien cuando entra en devoción? Cuando reconoce el ser que es, despiertas a la inmortalidad de tu ser. Reconoces quién eres más allá de esta vida, más allá de este cuerpo. ¿Qué beneficios o qué experiencias se despiertan con el florecer de la... Mm. La primera es liberación. Liberación. La liberación del sufrimiento. Todos sufrimos. Y sin duda debería ser nuestra prioridad, la liberación del sufrimiento. Porque un ser liberado, cualquier cosa le está bien. Cualquier situación es beneficiosa, hay beatitud en su caminar. Pero un ser no liberado nunca será suficiente, nada de lo que tenga o nada de lo que viva. Siempre le va a faltar. Entonces, el mayor regalo que hay en la devoción es que no importa si tienes mucho o poco, eh, vives liberado. O por lo menos un poco más liberado, que ya es mucho. Em, Inevitablemente después viene la paz. Porque cuando te sacas un peso de encima, cuando
liberas un dolor, hay paz, tu mente por fin se calma, los pensamientos recurrentes, todos los mecanismos que hacían que intentaras resolver eso de una forma o de otra, cesan. Y eso es un estado que abre las puertas del éxtasis, que es el otro nivel, la dicha, el gozo, la plenitud, la alegría, que es justamente una de las experiencias que más compartimos cuando cantamos, ¿no? Nunca sabes si en un espacio de canto de mantras va a haber un momento de éxtasis. A veces no. Y no se puede forzar. Es como un orgasmo. O sea, no se puede exagerar. Es cuando es. O sea, se puede exagerar, pero el que lo vive lo sabe que es auténtico. Y en esto, cuando estamos cantando, ¿no? Y vamos calibrando y vamos afianzando la energía y la Shakti poco a poco, se va abriendo el espacio, se va abriendo el reino, los reinos de profunda belleza. Y luego, de repente, cabe un momento. Y entonces, en ese momento, si te rindes, es colectivo y es un éxtasis. Lo que sucede es maravilloso. Y ese es el fenómeno del amor devocional de Y ese amor devocional, justamente, la invitación es a trasladarlo en todas nuestras relaciones, porque la divinidad somos todos. La vida me ha enseñado que Dios es uno, que l- l- no es que sea solo tú, es que es todo, que la búsqueda de Dios está en nuestro interior y que justamente el fenómeno de experimentarlo es en la medida de que entramos en nuestro interior cada vez más profundo, sentimos cada vez más profundo en todas nuestras células, en todo nuestro campo, ¿no? Todo lo que está formando parte de nosotros en ese momento, sin rechazarlo, sin salir corriendo a buscar otra cosa, ¿no? Y ese es el camino de sentir a Dios, de ser Dios. Por eso cuando me has preguntado si he pensado en Dios, para mí lo raro es no pensar en Dios. Porque no solamente pienso en Dios, sino que experimento a Dios y estoy atento a cuando no lo hago. Esa es más mi preocupación en todo caso en el momento de no estar sintiéndolo, porque significa que me he desconectado de mi cuerpo entonces, que me he desconectado de esta encarnación, entonces no puedo estar al servicio de todo lo que forma parte de esta encarnación si no estoy en contacto con mi Dios, con Dios en mí. La belleza de este estado de em, experimentar una vida divina, una vida suprema. Em, una, un par de preguntas rápidas. ¿Para ti el yoga es? Es el camino, Mm, es el camino. mm. Y he venido aquí para... Para vivirlo. Para vivirlo en todas sus fases, desde la I a la A, desde todo lo que está entre las letras, desde todo lo que todavía no he entendido, desde todo lo que pueda hacerme mejor persona, servir mejor, disfrutar, comprender. Mm. En una palabra, he venido aquí para... Servir, cabalgando hacia las estrellas. Y quien quiera acompañarme es bienvenido. Ravi, hemos hablado mucho de canto devocional. ¿Nos compartes tu magia? Será un placer. Si no sería como ir a un restaurante, ¿no? Mirar el plato, hablar de él y no probarlo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Govinda, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Govinda, Radhe Shyam. Divino. Gracias, maestro. Gracias a el tiempo que con humildad y dedicación nos has compartido. Tu experiencia, tu camino y toda la belleza de la devoción. Agradecer también a India Veda por la colaboración. Buenos amigos, siempre. A este espacio maravilloso como es Lucio, donde la belleza se manifiesta para dar un poco más de belleza a nuestra vida. Un espacio de gracia lleno de sorpresas y con algunas piezas de arte realmente bonitas para nuestros hogares. También a Yoga One y a toda la dedicación del equipo, a Lili, David y a todos los que hacen posible estas talks. Hasta la próxima.